¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Preparados para este capítulo? Vamos a hablar de la última de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Una de mis favoritas porque la verdad se entiende bien. Y sabéis que siempre hay que responder a las 5 preguntas. Pero antes de nada, sígueme en el podcast, deja 5 estrellas, que es la forma que tienes de colaborar. Que recuerda que esto lleva trabajo y es gratis. Dicho esto, vamos con la primera de las preguntas, que es ¿en qué consiste? Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo definimos? Bueno, es una neoplasia mieloproliferativa crónica. Vamos a tener una proliferación de células. En este caso, el predominio va a ser los glóbulos rojos, los eritrocitos. Pero ojo, se va a caracterizar porque hay panmielosis, es decir, hay muchos leucocitos, muchas plaquetas y muchos eritrocitos, ¿vale? En esta patología pongamos el punto de corte por encima de 16,5. Y ojo, sabéis que los fumadores, por ejemplo, tienen niveles de hemoglobina bastante altos, por lo tanto hay que también siempre hacer el diagnóstico diferencial. Y un detalle importante, dentro de los trastornos mieloproliferativos crónicos es el más frecuente y también, como pasaba en otras enfermedades como la trombocitosis esencial, aumenta con la edad. Bien, resumiendo, ¿qué tenemos? Aumento de eritrocitos. Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Bueno, lo que va a pasar es que por un aumento de las células hematopoyéticas, por una alteración de estas, vamos a tener un exceso de producción de los eritrocitos. También de los leucocitos y también de las plaquetas. De hecho, va a pasar un poco como pasaba en la trombocitosis esencial. Si tenemos demasiadas plaquetas, incluso podemos tener fenómenos hemorrágicos. Pero la pregunta clave es ¿por qué pasa esto? Bueno, pues si os acordáis del JAK2, la tirosinquinasa que teníamos en la trombocitosis esencial en el 50% de los casos, aquí la tenemos entre el 85 y el 90%. O sea que aquí sí que es mucho más sensible para detectar esta patología, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? La JAK2 tirosinquinasa está mutada y proliferan la eritropoyetina, prolifera el factor estimulador de los granulocitos y la trombopoyetina. Aumentan las 3 líneas celulares. Lo curioso de estos pacientes es que tú dirás, bueno, aumenta el número de glóbulos rojos, debería aumentar el hematocrito. No siempre es así, porque como aumenta el volumen plasmático, digamos que puede estar incluso normal. Por eso siempre hay que fijarse en el número también de glóbulos rojos. Y otro detalle, se producen muchos glóbulos rojos. ¿Qué se consume para producir glóbulos rojos? Hierro. Por eso estos pacientes pueden tener déficit de hierro, pero con, en este caso, eritrocitosis. Podríamos tener una eritrocitosis microcítica, porque como hay un déficit de hierro, los hematíes se vuelven pequeñitos. Eso es un detalle que, ojo, podría caer en una pregunta en MIR y que es interesante saber razonarlo. Dicho esto, ¿qué toca? La sintomatología, la tercera pregunta, ¿qué consecuencias va a tener? Pues bueno, como tenemos muchas células, muchos glóbulos rojos, ¿qué le va a pasar a la sangre? Pues que se vuelve viscosa. Entonces va a pasar un poco como la trombocitosis esencial. Vamos a tener un predominio de fenómenos trombóticos. Podemos ser trombosis venosas profundas, pueden ser accidentes isquémicos transitorios, pueden ser alteraciones visuales, todo lo que se os ocurra. Pero siempre tened en mente que, ojo, niveles de eritrocitos altos con este tipo de alteraciones puede tratarse de esta patología. Y también, otro detalle, también podemos tener eritromelalgia. Y ojo, porque si un paciente se da duchas de agua caliente y tiene muchísimo picor por el cuerpo, eso se llama prurito acuagénico y aparece en esta patología. Lo que habíamos dicho, en este caso, estos pacientes lo que puede tener son fenómenos trombóticos, pero si tenemos también muchas plaquetas, puede ser que nuestro paciente lo que desarrolle sean también fenómenos hemorrágicos por un déficit de factor de von Willebrand. Así que siempre pendientes de que, ojo, aunque hay un predominio de fenómenos trombóticos, podemos tener también fenómenos hemorrágicos. Dicho esto, ¿qué toca? El diagnóstico. ¿Cómo va a ser? Síndrome general, como habíamos dicho, y fenómenos trombóticos lo más frecuente. Eso es a nivel de la historia clínica. ¿Qué más tenemos que hacer? La analítica, que vamos a ver una elevación de las 3 líneas celulares, pero sobre todo de los eritrocitos. Y ojo, aquí la citogenética sí que puede ser muy importante para detectar la mutación en JAK2, que habíamos dicho que en este caso estaba entre el 85 y el 90% de los casos. Y la analítica, por supuesto, que vamos a ver, pues unos niveles de hemoglobina por encima de 16, 16,5. Dicho esto, solo queda una cosa. ¿Lo qué? El tratamiento. Entonces, ¿dónde está el problema? Que tenemos un exceso de glóbulos rojos. Ojo,
Primero de todo, hay que descartar causas secundarias de elevación de glóbulos rojos, como en todas las patologías. Bueno, en función de cada paciente, igual necesitamos dar también, como pasaba en la trombocitosis esencial, aspirina, para evitar los fenómenos trombóticos, pero eso sí, hay que individualizar cada caso. Bien, imaginaos que el paciente tiene niveles muy elevados de hemoglobina, de hematocrito, de glóbulos rojos. ¿Qué podemos hacer para eliminarlos? Si os digo la palabra hemocromatosis, ¿os suena de algo? Sí, las flebotomías, que básicamente es sangrar, desangrar, hacer las sangrías que se conocían antiguamente, básicamente es extraer sangre a nuestro paciente para disminuir las cifras de hemoglobina, hematocrito y de glóbulos rojos, que también se podían utilizar en la hemocromatosis. Y aquí hay una diana que en este caso, pues como aparece en el 85-90% de los casos, podemos intentar atacar. ¿Cuál es? JAK2. Podemos dar inhibidores de JAK2 como el ruxolitinib, pero el tratamiento digamos que tampoco es que sea la panacea. Es bueno, pero no es que digamos que curamos al paciente. El día de mañana, si sabemos exactamente dónde está el problema, quizás se pueda llegar a saber una cura, pero ya sabéis, si no se sabe la causa concreta, no va a haber un tratamiento concreto. Espero que hayáis aprendido mucho, que las neoplasias mieloproliferativas crónicas os las sepáis al dedillo y nos vemos en el siguiente capítulo.